Guevara está con nosotros esta mañana. Como siempre, un gusto tenerla aquí. Ella es tanatóloga y vamos a hablar de este tema, sexualidad durante el duelo. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Hola, Ceci, un gusto. ¿Cómo están, chicas? Estoy bien contenta de estar otra vez con ustedes. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, muy amables. Muchas gracias. Al contrario. El duelo es una época difícil. No decimos que qué padre que estamos de duelo. Sin embargo, todos lo hemos sentido y pasa que es bueno. Pero hablando de sexualidad, ¿qué dice la tanatología? ¿Qué dices tú? Sí, Ame, así es. Mira, la realidad es que es un tema el que vamos a poner ahorita sobre la mesa, en donde no se habla mucho, en donde es un acto, por supuesto, íntimo, y entonces eso no nos da la oportunidad de poderlo expresar, inclusive con nuestra propia pareja. Y entonces se convierte en un tema tabú, la sexualidad. Y la realidad es que tiene un componente tan importante para poder otra vez encontrar la felicidad, el rumbo, llegar a puerto seguro. Y a ver, o sea, yo creo que aquí lo más importante es saber que dentro de lo que es perder duele, y la pérdida es integral. Y la pérdida es, no nada más perdemos a nuestro ser amado, nuestro ser querido o alguna cosa, sino también perdemos de forma integral, es decir, se pierde también todo lo que tiene que ver con esta salud mental, con todo lo que es la salud emocional. Y por supuesto que no tenemos la energía para poder seguir adelante. Y esto es normal porque estamos reaccionando ante una pérdida. Y entonces perdemos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel pensamientos, a nivel espiritual. Y al no tener esta energía ni siquiera muchas veces para pararnos, muchas veces no tenemos la energía para bañarnos y es como conquistar una gran montaña, pues evidentemente ni siquiera vamos a poder tener una energía para poder reanudar nuestras relaciones sexuales. Y es vital porque tenemos que entender que esto también es ser parte de estar vivo, que nosotros estamos vivos, que nosotros necesitamos recuperarnos y tenemos que empezar a seducirnos y amarnos a profundidad. Y esto quiere decir también empezar de nuevo con las relaciones sexuales. Que es complicado porque bien lo decías, en esa etapa de ir aceptando, de ir pasando por cada una de las fases del duelo que nos has platicado en ocasiones anteriores, pues no te dan ganas ni siquiera de pensarlo. ¿Qué hacer cuando tu pareja, si es que no fue quien falleció, pues, pero hay una pérdida en ti y de repente tu pareja pues no está en la misma sintonía porque para él o para ella no hubo una pérdida y él o ella sí tiene esta necesidad de continuar con el tema sexual y tú no? ¿Cómo poder manejarlo? Es bien interesante, Ara, porque es cierto, duelamos de manera diferente y muchas veces sí, para el hombre es mucho más fácil, a lo mejor no más fácil, pero bueno, para poder buscar consuelo, para poder buscar de alguna manera y poder reencontrarse de nuevo, necesita tener una relación sexual. Y esa es la manera como ellos tratan de demostrarnos su cercanía, que están con nosotros. Y para nosotras es totalmente diferente. Nosotras es no querer ahorita absolutamente nada que tenga que ver con este contacto físico, porque de alguna o de otra manera creemos que estamos traicionando a nuestro ser amado, que estamos traicionando a la persona que ya no está, que estamos traicionando, hablando por ejemplo del duelo con un hijo, que estamos traicionando. Entonces, ¿cómo yo puedo sentir y volverme a sentir seducida por la vida? Disfrutar. Cuando, exactamente, claro, cuando tengo este síndrome en donde verdaderamente lo único que yo quiero es quedarme en la cama y no sentir. Ese es el problema, que no queremos sentir porque nos creemos culpables de entonces nosotros volver a seducirnos por la vida. ¿Cómo voy a disfrutar yo claro, si la otra persona que tanto amaba ya no está? Por supuesto, pero ¿sabes pero algo, es como un Ame? Castigo. Sí, yo creo que sí, pero ¿sabes qué pasa, Ame? Yo creo que aquí lo importante es saber que muchas veces nosotros dentro de un duelo, evidentemente hay componentes de culpa, de terror, de evasión, hay muchas cosas que envuelven a lo que es el duelo. Sin embargo, tenemos que empezarnos a quitar todas estas piedras del camino.
Ara, Ame, los tenemos que hacer, tenemos que amarnos mucho. Generalmente yo siempre es lo que digo, cuando estamos dentro de un duelo, nos necesitamos más que nunca, nos necesitamos amar más que nunca, porque por supuesto que van a venir las culpas, por supuesto que van a venir los y si hubiera, por supuesto que va a venir el terror a volver a vivir, a volverme a seducir. Hay que recordar que cuando estamos duelando, cuando perdemos, tenemos que deconstruirnos desde un lugar en donde no sabíamos cómo hacerlo sin esa persona o sin la situación que estamos perdiendo. Entonces nos tenemos que amar. Y a ver, la sexualidad finalmente es un ingrediente y es un componente de amor propio. Tenemos que buscar consuelo, tenemos que darnos una tregua también en el duelo. Esto es muy importante, no estamos traicionando a nadie, porque la realidad es que nosotros estamos vivos, la realidad es que nosotros estamos completos, mucho antes de que tuviéramos a un niño, por ejemplo, a un hijo, mucho antes de ser pareja, nosotros éramos seres completos, y esto quiere decir que también somos seres sexuales, y entonces hay que darnos tregua, y hay que empezar poco a poquito. Por ejemplo, generalmente cuando muere uno de nuestros hijos, que por supuesto esto nos consume toda la energía vital que tenemos. Entonces en ese momento lo que menos queremos es poder entablar o poder tener intimidad con nuestra pareja. Él no sabe cómo retomarnos desde ese lugar, porque para él es importante, porque para él es importante sentirse cerca de nosotros a través de un contacto físico. Nosotros no queremos. Tenemos que hablar y tenemos que poner este tema sobre la mesa. Tenemos que hablar con nuestra pareja, porque si no, empieza ahí una división. Y entonces yo como hombre a lo mejor no te quiero molestar o no quiero interrumpir lo que tú estás sintiendo y tu proceso. O que tú pienses que a mí no me dolió. Claro, Ame. Y lo mismo de parte de ella, ¿no? Entonces se empieza a abrir una brecha muy grande que después difícilmente nos podemos otra vez reencontrar. Tenemos que hablarlo, tenemos que poner este tema sobre la mesa y decir, esto es lo que yo estoy sintiendo. Vamos poco a poco. Poco a poco, tal vez vamos a empezar durmiéndonos otra vez abrazados. Tal vez vamos a empezar con esta plática de decir, te duele, me duele, cómo podemos retomarnos y terminar con un abrazo y terminar con un beso. Tal vez podemos otra vez empezar a bañarnos juntos, nada más. Empieza a recuperar tu intimidad y vas a ver cómo va a haber esta conexión. Una vez que los dos hablen desde su dolor, entonces otra vez van a empezar a sentir esa complicidad tan importante dentro de una pareja, porque lo que es real es que el 80% de los matrimonios que perdieron un hijo se divorcian. Y es que aquí empieza todo. Y lo vemos cuando pierden un hijo y cuando se enferma un hijo, cuando nace un hijo enfermo. No pueden los papás con esto. No pueden, Ame, pero es este componente de culpa, es este componente de traición en donde debemos entender que no es nada más que estar alejado del sentido. Si tú y yo tenemos esta complicidad, esta unión, si tú y yo volvemos a retomarnos, si desde este lugar podemos a lo mejor llorar y expresar después de tener relaciones sexuales, vas a ver cómo entonces esta carga que tú tienes la puedes de alguna u otra manera dársela también a tu pareja para que juntos compartirlo, para que juntos entonces podamos despegar desde ese mismo lugar y podamos estar en la misma sintonía y podamos tener este mismo lenguaje. Entonces no debemos de poner al lado nuestra sexualidad. Date una tregua, ámate, siéntete, retómate, estás vivo, estás viva, y desde ahí tenemos otra vez que dejarnos seducir por la vida. Claro que pegó, claro que nos desacomodó, claro que duele. Es que no quiere decir que por tener relaciones sexuales va a dejar de doler, no, o va a desaparecer. No está peleada una cosa con la otra. No, al contrario, el dolor ahí está, la pérdida ahí está y no la podemos evitar. Así es. Pero es como si dejas de comer, ¿no? Es como si, exactamente, Ame, lo acabas de decir. Finalmente la pérdida, aún por más grande que sea, seguimos siendo seres humanos, seguimos sintiendo, seguimos comiendo, tenemos que hacer todo lo que esto implica como seres integrales. Y tenemos necesidades básicas. Claro, entiendo que también no hay
energía vital ni siquiera muchas Para veces poder. para abrir los ojos. Pero entonces, ¿en dónde estás parado? ¿Cómo le vas a responder a la vida? Y Pero que la ahí- sexualidad también es una fuente de energía. Claro. O sea, no tienes energía, Claro. pero te da energía. Entonces, Claro. tienes que romper ese dolor que estás sintiendo. Así y es. no le estás fallando a nadie. Y vuelvo a lo mismo, Ame. Yo creo que es esto, es darnos una tregua, darnos una pausa y decir, voy a sentir, necesito otra vez sentirme seducida por la vida. Claro. Necesito saber que aquí estoy y necesito saber que puedo responderle a la vida amándome. Y una manera de amarme es eso, dejarte acariciar, dejarte por fin o finalmente quitarte este neopreno que nos ponemos después Sí, de la sí. pérdida. ¿No es cierto? Es como ponerte este traje de neopreno y decir, Aquí yo no ya pasa nunca nada. más voy a volver a sentir, yo ya nunca más voy a volver a seducir, nunca más hacerlo. Ceci, estás hablando desde el punto de vista mujer. ¿Qué Sí. pasa con los hombres? Fíjate que con los hombres, Ame, es bien interesante porque, bueno, ahorita estamos hablando de una pérdida de un ser querido o de la pérdida de un hijo, pero muchas veces existen pérdidas, por ejemplo, la pérdida del trabajo, Sí. ¿cierto? Que para los hombres esto es fundamental, el saberse o el sentirse admirados, el saber que muchas veces, ¿no? Tu trabajo es el que te define y el que te da justamente el poder. Y entonces, ¿qué va a pasar con esta pérdida de trabajo? Para ellos también es importante y muchas veces ni siquiera tienen tampoco ese apetito sexual. Yo creo que es un No se tema que sienten tendríamos que valorados. dejar como para Sí, tocar en sí. toda una entrevista, porque qué bueno que lo tocaste desde el punto Sí. de vista mujer. Creo que a las mujeres, sobre todo la pérdida de un hijo, bueno, es lo peor que le puede Así pasar, es. para un hombre también, pero hay que hablarlo desde el punto de vista masculino. Por ¿te parece? supuesto que sí. ¿En dónde te Gracias, podemos Ame. localizar? Gracias. Cecilia Guevara-tanatología, ahí me pueden encontrar. Gracias. Gracias por la Al invitación. contrario, a ti. Al contrario, Gracias, Ceci, gracias.